Muy buenas tardes. En esta ocasión estoy agradeciendo por invitarme a la participación de este diplomado. El día de hoy estaremos abordando algunos aspectos sobre la respuesta inmunológica, los receptores de los antígenos en los linfocitos T y B, sus mecanismos efectores. Como sabemos, nosotros nos exponemos a un sinnúmero de antígenos que son de diversa naturaleza, llámese proteínas, que pueden ser derivadas de bacterias, de hongos, de parásitos o incluso de células de otra persona, como son los antígenos de los eritrocitos, que pueden causarnos reacciones en el organismo de la persona que lo recibe, causando diferentes problemas, enfermedades, como tenemos el problema de la polio, la leishmaniasis, rubiola, etcétera. Entonces, cada día nos enfrentamos a un sinnúmero de antígenos o de cuerpos extraños que causan reacción en nuestro organismo. Y nuestro organismo responde frente a esos antígenos mediante dos tipos de células, ¿no? Mediante dos respuestas. La respuesta humoral, que está mediada por las inmunoglobulinas, producto de los linfocitos B, y los receptores de los linfocitos T. Entonces tenemos que las células B y T son las que nos defienden frente a la diversidad de los antígenos, porque en ellas están programadas genéticamente para reconocer de manera muy específica cada uno de estos antígenos, ¿no? Las células B son las células que van a defendernos frente a estos antígenos, bacterias, virus o proteínas extrañas, mediante la producción de anticuerpos, mientras que las células T van a producir receptores que van luego a permitir eliminar al antígeno. ¿Cómo se forman estas células, ¿no? Los linfocitos parten de una célula progenitora llamada stem cell, ¿no?, que ha asumido un compromiso para diferenciarse en la línea linfoide. Entonces, esta célula progenitora de línea linfoide, mediante estímulos, va a diferenciarse por diferentes etapas en prolinfocitos, prelinfocitos, linfocitos inmaduros, linfocitos maduros, y a llegar a la célula efectora, en el caso de las células beta, la célula plasmática productora de anticuerpos. Esta diferenciación a lo largo de la maduración de los linfocitos depende de cambios en la expresión génica que suceden a nivel de sus genes, en sus núcleos. Hay cambios, hay expresión de algunos genes que van a determinar la presencia de un receptor. Al inicio, el linfocito prolinfocito no tiene ninguna molécula en la membrana. En el estadio de prelinfocito tiene una de las cadenas del receptor y una proteína sustituta. En el linfocito inmaduro ya tiene el receptor completo. En el anterior caso, el llamado prereceptor, y en ya del linfocito inmaduro tiene un receptor completo. Posteriormente, depende del estímulo del antígeno o del cuerpo extraño para que esta célula se madure y se especialice produciendo más receptores. Los linfocitos maduros B y T expresan receptores que reciben señales para que estos sobrevivan, proliferen y maduren. Tal es así entonces que las características generales de la maduración del linfocito
es, en primer lugar, que la célula progenitora linfoide esté comprometida. En segundo lugar, que proliferen esas células progenitoras y comprometidas. Tercero, que en el núcleo de estas células se programe una reorganización de sus genes, de tal modo que se genere una gran diversidad de receptores para la gran diversidad de antígenos a los que nos expresamos. Posteriormente, se seleccionan aquellos linfocitos que han sido bien diferenciados y que tienen ventajas o que son útiles, ¿no? Y luego estos linfocitos se van a madurar, van a adquirir una competencia funcional, ¿no? Es decir, van a responder a antígenos extraños. ¿En qué consiste el compromiso de las células B y T? ¿No? Este compromiso requiere de la expresión de genes, ¿no? Que es estimulado a partir de la célula pluripotente. Se van a diferenciar en célula progenitora linfoide. Esta célula progenitora linfoide, frente a estímulos como por ejemplo los factores EF2, E2A y PAC5, van a diferenciarse hacia la línea del linfoide B y conforman el linfocito ProB. Esto sucede tanto en la médula ósea como en el hígado en el caso del estado fetal. Estos linfocitos ProB se van a diferenciar en un linfocito folicular, en el linfocito B de la zona marginal y un linfocito B1. Por el otro lado, si el estímulo, si células del estroma de la médula ósea o a nivel del timo, las células epitelioides liberan interleucina 7, que es una de las principales moléculas señal para la diferenciación, van a hacer que estos linfocitos se dirijan hacia la línea T. Este prelinfocito T luego se va a diferenciar mediante el estímulo de la vía Notch o los genes GATA, van a formar linfocitos Pro-T. Estos Pro-T se pueden diferenciar en linfocitos T alfa-beta o linfocitos gamma-beta. Por otro lado, este linfocito T puede diferenciarse en un linfocito NK o natural killer. Si es que los receptores de este linfocito Pro-T o sus moléculas señal sufriesen alguna mutación, lo que causarían es que los individuos no formen esta línea linfoide, la línea T. Por lo tanto, habría una enfermedad que ha sido llamada la inmunodeficiencia combinada grave ligada al cromosoma X. Diariamente se producen un sinnúmero de linfocitos y se renueva hasta el 2% de linfocitos. Las células linfoides que una persona en estado normal puede tener es 10 a la 12. Las concentraciones son variables. Los linfocitos T en el suero sanguíneo son abundantes entre un 74 y 85%, los linfocitos B del 5 al 15% y los natural killer del 5 al 15% también. Estas células, si están complementadas, pueden inhibir la expresión, puede inhibirse su expresión, no es una expresión prolongada, sino cada vez que el organismo lo requiere. Y si no están, si hay una alta complementariedad entre el linfocito y la molécula que está regulando, pueden degradarse. De tal modo que hay un sistema de regulación para que estos linfocitos se sigan produciendo, en los cuales participan un ARN llamado ARN microARN. Estos ARN se modifican, se agrupan con unas proteínas llamadas argonautas y forman un complejo silenciador por el ARN, es decir, van a regular la producción de estos linfocitos. Tenemos entonces que las células pluripotenciales pueden diferenciarse hacia la línea de linfocitos B o hacia la línea de linfocitos T, cada quien con sus estimuladores o su molécula señal específicas.
En el primer caso vimos que se diferencian en linfocitos B1, linfocitos de la zona marginal o linfocitos 2. En el segundo caso se habla de la diferenciación de células, linfocitos citotóxicos y linfocitos helper o colaboradores. Estos linfocitos se diferencian, los de citotóxicos de los helper, por un marcador llamado CD4 en las células linfocíticas colaboradoras y CD8 en las citotóxicas. Y por ello son específicas en producir sustancias diferentes. En los citotóxicos producen perforinas, granzimas y granulosinas, ¿no? Y los colaboradores son especialmente capaces de formar interleucinas, interferón gamma, como moléculas señalizadoras que van a inducir la proliferación de linfocitos. Cuando se producen los linfocitos, estos deben sufrir una selección de tal modo que se tenga un repertorio de linfocitos B y T útiles. Es decir, toda esta proliferación de linfocitos está programada y regulada. Como mencionábamos, el prolinfocito BOT se diferencia a un prelinfocito, linfocitos inmaduros, linfocitos maduros, y al final tenemos una célula funcional. En el primer caso, si el prolinfocito debe pasar a prelinfocito, esto requiere de que sus genes se reordenen, pero los genes de las cadenas pesadas para el linfocito B y beta para el linfocito T. Este primer punto de regulación o de control, si es que estas proteínas de membrana, que son los receptores de los antígenos, han sido bien formadas, es decir, un reordenamiento productivo, entonces este prereceptor va a inducir a que la célula se sobreviva, prolifere y haga una exclusión alélica del alelo contiguo. Si se ocurre en el reordenamiento, es un reordenamiento productivo, entonces la célula prolifera y madura. Caso contrario, si hay un reordenamiento que no es útil, entonces o simplemente no se expresa, no se reordena, la célula debe entrar en apoptosis. Posteriormente, si ya hubo la formación del prereceptor, entonces las células llevan señales para proliferar. Y proliferar y expresarse las proteínas de tal modo que en un segundo paso tengan ya el receptor completo. Ahora, si está el linfocito que tiene su receptor completo con sus dos cadenas, las ligeras y las pesadas, son capaces de reconocer a un antígeno propio de una manera débil, o tienen una unión débil, entonces hay una selección positiva y el linfocito madura. Y va a entrar a un proceso de expansión y diferenciación para formar los clones celulares. Por caso contrario, si este receptor tiene una afinidad muy alta, ¿no? Una avidez muy alta por el antígeno, entonces debe ser seleccionado de manera negativa y conducido a una apoptosis, porque estaría reconociendo antígenos propios, lo cual podría traer problemas letales posteriormente. Este caso permite entonces que la selección negativa y la selección positiva ha permitido que, por un lado, se elimine clonas que puedan tener linfocitos autorreactivos, ¿no? Que puedan generar problemas de autoinmunidad, y puede también que se elija linfocitos que fallaron en la edición del receptor, que se formó un receptor no funcional. Las células del sistema inmune, entonces tenemos las células beta, cuya función es la respuesta humoral y formar células de memoria, ¿no? Formadoras de inmunoglobulinas. Las células T son las que participan en la respuesta inmune celular, que están
directamente asociadas con la hipersensibilidad retardada, con la citotoxicidad de memoria prolongada. Las células natural killer son las que tienen inmunidad contra las células transformadas, ¿no? Son antitumorales, o contra las células que tienen infección viral. Es decir, producen una citotoxicidad natural killer. ¿Cuál es la estructura de los receptores de los antígenos? Los receptores de los antígenos, como mencionamos, son de dos tipos. Los receptores que están producidos por los linfocitos B y los receptores que son propios de los linfocitos T. En el primer caso corresponden a las inmunoglobulinas y estas están formadas por dos cadenas pesadas, una cadena y otra cadena pesada, y dos cadenas ligeras. En ambas cadenas encontramos regiones variables, región variable de la cadena pesada, región variable de la cadena ligera, y también regiones constantes de la cadena pesada y región constante de la cadena ligera. Es decir, es un tetrámero, es una glucoproteína tetramérica. En el caso del receptor del linfocito T o TCR, está formado por dos cadenas que atraviesan la membrana celular, una cadena beta y una cadena alfa, ¿no? Tienen también su región variable y su región constante. Estas regiones variables son las que van a tener alta especificidad o lugares de unión para los antígenos y generalmente son muy específicos. Reconocen antígenos que han sido los inductores para que estos receptores se produzcan. Una inmunoglobulina tiene en su estructura, como decíamos, cadenas pesadas que son mucho más largas y cadenas ligeras que son cortas. Su región variable, donde tiene el lugar de unión para el antígeno. Estas cadenas ligeras pueden ser de dos tipos, kappa y lambda, pero en cada inmunoglobulina solo hay un solo tipo, o bien son kappa o bien son lambda de las cadenas ligeras. Están unidas con las cadenas pesadas mediante enlaces disulfuro. Al ser tratadas con sustancias como la papaína, las inmunoglobulinas generalmente se dividen en dos partes. Una parte que ha sido llamada FAB, por que tiene el lugar de unión al antígeno, el factor de unión al antígeno, y la parte FC o fracción cristalizable, que está contenido con el carboxilo terminal. De acuerdo a la cadena pesada de las inmunoglobulinas, estas pueden ser de diferentes tipos: inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, M, D o inmunoglobulina E. ¿Cómo se forman estas inmunoglobulinas? Para que haya tanta diversidad de las inmunoglobulinas se debe a la existencia de muchas secuencias génicas. Por ejemplo, la cadena pesada de las inmunoglobulinas tiene en su conformación muchas regiones L, muchas regiones B, muchas regiones D, J y regiones C9. Estas regiones, cada vez que se forme una cadena pesada, se elige una región líder, una región variable, una región D, una región J y una región C. Entonces, si multiplicamos los diferentes números, la variación de las inmunoglobulinas va a ser mucho mayor. El gen de la cadena ligera es de dos tipos y está en dos cromosomas diferentes. Por tanto, las cadenas de la cadena kappa tiene regiones variables también diversas, hasta 35, regiones J y una región C. La cadena ligera lambda está conformada por regiones variables, regiones J y regiones C combinadas hasta 4. Región J1, C1, J2, C2, J3, C3 y J7, C7. Estas también se van a elegir una región, puede combinarse la 1 con la 1, la 1 con la 2, y de acuerdo a esas combinaciones van a generar diversidad de inmunoglobulinas.
En el caso de los receptores de linfocitos T, decíamos que está formado por cadenas beta y alfa. También sus genes para esas cadenas tienen gran cantidad de secuencias exónicas que se van a combinar para generar una diversidad de receptores de linfocitos T. En el caso de la cadena alfa lleva incorporada o en su interior regiones también para cadenas delta, y hay un locus más para el receptor T, que es los genes de la cadena gamma. También tiene regiones variables, regiones J y regiones C. Entonces, esas secuencias en el momento de la expresión de este gen se eligen una a una, y la combinación de esto genera diversidad de los anticuerpos. Esta combinación ha sido denominada la recombinación somática, que, por ejemplo, si vemos acá una región variable, una región J que se debe unir. Para que estas dos regiones se unan, hay unas secuencias conservadas de ADN que han sido determinadas, que tienen unas secuencias consenso de 7 pares de bases o 9 pares de bases, ¿no? Y que deben unirse frente a frente para formar entre ellos por complementariedad, para que puedan finalmente ser eliminadas y unidas estas cadenas. Estas son secuencias que permiten el acceso a las enzimas recombinasas, que van a permitir la recombinación somática para unir este exón B con este exón J, y todo el ADN interno o interior debe ser eliminado. Esa unión no es tan precisa, de tal manera que esa imprecisión va a generar variabilidad entre estas uniones, y a esa variabilidad que se genera ahí ha sido llamado el determinante complementario 3, que es una región de hipervariable que se presenta también que contribuye a la variabilidad de las inmunoglobulinas. ¿Cómo se recombina? En 4 etapas. Primero, estas secuencias consenso se van a parear unas a unas, 7,7, 9,9, y van a ser reconocidas por el enzima recombinasas, que posteriormente a esa sinapsis de las cadenas van a inducir un corte, una escisión. Ese corte va a generar estos extremos, que son extremos cohesivos, que momentáneamente se forman horquillas de ADN, llamadas así porque van a permitir la síntesis de nucleótidos, y una vez que se sintetizan nucleótidos, se adicionan los nucleótidos N y P, que son nuevos de esta cadena, que también genera variabilidad por las polimerasas, ¿no? O las endonucleasas transferasa de desoxirribonucleótidos trifosfatados, que van a adicionar esto para generar variabilidad. Finalmente se unen y ya tenemos la cadena de ADN o de ARN lista para ser transcrita y luego expresada. En sí, la generación de la variabilidad de las inmunoglobulinas está dada por la diversidad combinatoria que puede existir de todos estos segmentos que hemos dicho, que son muy, muy diversos en cada uno de los genes que van a dar las cadenas de los receptores. Hay un número de segmentos génicos, su combinación que hay entre ellos. Luego tenemos las combinaciones de las cadenas. Puede ser cadena en la inmunoglobulina, la cadena pesada con la cadena capa, o puede ser con la cadena ligera, y cada inmunoglobulina va a ser diferente. La unión entre ellos, entre los segmentos, es diversa. También decíamos, genera variabilidad, genera la tercera región variable. Y estos ADN de las inmunoglobulinas son muy susceptibles de sufrir mutaciones, lo cual también genera variabilidad genética. Un ejemplo ligero, podemos ver cómo están aquí las secuencias B, secuencias D, secuencias J de diferente color. Y cada vez que se elige una de ellas con diferente color, por ejemplo, acá tenemos naranja, verde, rojo, gris y morado. Esta es una selección que puede ocurrir en una célula. En otra célula, en vez del morado, se eligió el celeste. En la otra célula, en vez de la variable
celeste o naranja, se le eligió la B rosado. Por lo tanto, vamos a tener, miren, diferentes cadenas de ADN que van a dar cadenas peptídicas diferentes. Por lo tanto, estas inmunoglobulinas que estén formadas por estas cadenas peptídicas son totalmente diferentes y van a ser específicos para antígenos específicos. Ya habíamos explicado que hay una diversidad de unión. ¿Cómo es esta diversidad de unión? Es que la enzima puede cortar, por ejemplo, aquí tenemos 9 pares de bases o 9 bases, pero la enzima puede cortar justo aquí en este punto o en este punto y se une con el siguiente segmento y la unión va a generar diferencias entre las secuencias que se formen. Y al leerse, al codificarse, van a dar cadenas peptídicas diferentes. Sabemos, por ejemplo, que aquí este triplete informaba para que se adicione durante la expresión génica una prolina. Y este triple C informaba para que se forme un triptófano. Pero como aquí se ha corrido un poco el corte, ya no encontramos esta misma secuencia, ¿no? Sino que ahora va a combinarse GG con una serie K y ahora tenemos que la secuencia va a ser prolina y arginina. Está generándose variabilidad en estas cadenas. También mencionábamos que se adicionan al momento del corte de las regiones variables y J, se van a adicionar por corrección de estos extremos, ¿no? Generan horquillas, las endonucleasas, adicionan nuevos nucleótidos sintetizados bajo esta plantilla. Esos nucleótidos son los nucleótidos P, pero también la enzima TDT, la transferasa terminal de desoxinucleótidos trifosfatados, adiciona nuevos sin ninguna plantilla y estos nucleótidos han sido llamados nucleótidos N. Finalmente se generan las uniones de un segmento génico y del otro segmento génico, en la unión BC, por ejemplo, y se va a generar una variabilidad. Se ha adicionado nucleótidos que generan variabilidad en los receptores de antígenos. Las mutaciones también permiten la variabilidad de los antígenos. Veamos ahora los linfocitos B. Los linfocitos B, ya hemos visto cómo es que se pueden reorganizar, ahora vamos viendo cómo se maduran. Los linfocitos B representan hasta un 20% de los linfocitos circulantes, están ubicados en los centros germinales como en los folículos linfoides de los ganglios, vasos, amígdalas, tejido linfoide asociado a mucosas. Son capaces de transformarse en células plasmáticas y siendo así, son especializadas en en secretar inmunoglobulinas. Reconocen a sus antígenos específicamente, ¿no? Dada la formación de cadenas MU y en las cadenas de las inmunoglobulinas. Tienen otros marcadores como el CD19 y el CD21 que son específicos para estos linfocitos B. En la maduración, ¿no? Desde la célula troncal a la célula pro-B, hay cierto grado de proliferación, pero recién en el estado pro-B empieza la expresión de las enzimas que permiten la recombinación del ADN y las enzimas que permiten la transferencia de nucleótidos. Al expresarse, cuando estas enzimas empiezan a hacer la recombinación del gen, entonces estamos hablando de un linfocito pre-B. El linfocito pre-B ha recombinado la cadena pesada de la inmunoglobulina, ¿no? Formando ARNs de tipo MU para formar una cadena pesada de la inmunoglobulina M. Y la cadena ligera no se sintetiza, no se expresa, pero sí se forma una proteína sustituta. A este complejo se llama el complejo pre-receptor B. Este pre-receptor B va a inducir a que posteriormente se recombine la cadena ligera.
Una vez que se recombina la cadena ligera y se forma el receptor completo, se dice que el linfocito ya está inmaduro. Posteriormente, migra hacia los órganos linfoides secundarios y frente al antígeno se va a diferenciar para formar otro tipo de inmunoglobulinas, como la inmunoglobulina D. Cada etapa tiene diferentes marcadores de superficie, pero cuando un linfocito está maduro, se dice que es inmunoglobulina M positivo. Como mencionábamos, en la célula ProB se expresan las enzimas recombinasas, permiten la unión de estos segmentos DJ y la unión de los segmentos BD. Finalmente se forma la cadena pesada, se transcribe, se forma el ARN mensajero, se traduce y tenemos la cadena pesada. Y hay una expresión también de los marcadores C10 y C19. Si el reordenamiento es productivo, si se forma una cadena pesada, porque puede que este reordenamiento no dé ninguna proteína, no pasaría nada y el linfocito puede entrar en apoptosis. Pero si es productivo, pasa a la siguiente etapa, que es el linfocito pre-B. En el linfocito pre-B, como mencionábamos, se forma el prereceptor, que está formado por la cadena pesada, cadenas ligeras sustitutas, que no son las verdaderas cadenas ligeras, ¿no? Y unas proteínas adicionales que son correpresores. Este complejo de prereceptor va a generar respuestas o cambios dentro de la célula. En el primer caso, inhibe el reordenamiento de la cadena pesada del otro cromosoma. Supongamos que se expresó la cadena pesada del cromosoma paterno, entonces ya no se expresaría el cromosoma materno. Y luego va a estimular el reordenamiento de las cadenas ligeras verdaderas. En el caso de que este estímulo interno de la recombinación y de la desactivación de los sustitutos de la cadena ligera, que se deben desactivar, está mediado por una vía tirosincina. Al parecer, cada vez que esta actividad tirosincina, llamada por la vía BTK, que proviene de tirosincina de Bruton, que es una patología, si esta tirosincina está mutada, se produce un problema llamado agamaglobulinemia ligada al X, ¿no? En tal caso no se seguiría la señal porque la vía estaría alterada. En esas células pre-B entonces ocurre la exclusión alélica. ¿Qué es la exclusión alélica? Que si decimos que el gen de la cadena pesada está en el cromosoma 14, en uno de ellos nomás se expresa y en el otro, si este reordenamiento es productivo, el otro debe estar en silencio. Es decir, se inhibe y no se vuelve a expresar. Entonces, hay un reordenamiento de la cadena pesada, forma un ARN mu, la cadena M, entonces se inhibe el reordenamiento del otro cromosoma y se estimula el reordenamiento de los genes de la cadena ligera, kappa, que está en el cromosoma 2. Si el reordenamiento siguiente es productivo, entonces se estimula la kappa, y si no es productivo, la célula tiene que activar su apoptosis. El linfocito inmaduro, entonces ya es un linfocito que ha sido activado para la síntesis de la cadena ligera. Entonces, esta cadena ligera se recombina, se forma, la diferencia de la cadena pesada y la ligera es que la cadena ligera no tiene segmentos D, entonces ocurre una sola recombinación, que es BD. Acá era recombinación DJ y luego BDJ. En esta cadena ligera solamente hay recombinación B y D, BJ. Entonces se forma la cadena, forma el ARN mensajero, se madura, se traduce y se forma la cadena ligera. Finalmente, junto con la cadena peptídica de la cadena pesada, van a formar
la inmunoglobulina, que puede ser una inmunoglobulina, ¿no?, producida una inmunoglobulina M. Posteriormente, esta célula, para que madure, debe abandonar la médula ósea y dirigirse al vaso. En este caso también ocurre una exclusión isotípica. ¿Qué quiere decir? Que el reordenamiento de las cadenas ligeras, esta es cadena ligera kappa, si es productivo, ¿no?, entonces se forma su proteína, pero si no, induce la formación del otro cromosoma. Si la cadena kappa de los dos cromosomas no son productivos en estos dos primeros casos, entonces recién se activa la cadena lambda. Si el primer gen de la cadena lambda, que está en el cromosoma 22, no es productivo, induce la expresión del otro cromosoma. Y si ninguno de estos genes se activa, entonces el linfocito entra en apoptosis. Estos linfocitos inmaduros, entonces en ellos ya pueden reconocer el antígeno y si la cadena kappa es autorreactiva, hay una oportunidad de editar el receptor, es decir, reactiva los genes para que se dé la recombinación. Pero si no ocurriese esa reedición que sea productiva, entonces el linfocito debe morir, entrar en apoptosis. El linfocito ya maduro se caracteriza porque expresa inmunoglobulina M e inmunoglobulina D. Estas inmunoglobulinas se van a formar a partir de un solo ARN mensajero. Tenemos un receptor, un ARN mensajero de la cadena pesada con su región variable D y J y sus regiones constante mu y delta. Si es que en el corte y empalme de este transcrito primario se va a permitir la unión de estos genes reordenados con el CMU, lo que se forme va a ser una inmunoglobulina M, la cadena pesada de la inmunoglobulina M. Pero si se lleva en vez de CMU el C delta, entonces se va a formar una cadena pesada de la inmunoglobulina delta. A estos cambios o estos tipos se le denomina los isotipos de las inmunoglobulinas, que en este caso ocurre por corte y empalme. En el linfocito maduro puede madurar a nivel si se forma a partir de una célula precursora proveniente del hígado, entonces se va a madurar hasta el linfocito B1. Estos se caracterizan porque tienen en su membrana los anticuerpos M o inmunoglobulina M, pero además tiene un correpresor que es el CD5. Los que deriven, los precursores que den origen a linfocitos B, derivados de la médula ósea, deben madurar en la médula, llegar hasta linfocitos B inmaduro en la médula ósea formando su receptor completo. Luego migrarán hacia los órganos linfoides como en el vaso y se van a diferenciar en el linfocito B de la zona marginal, que tiene como represores CC21, y el linfocito B folicular. En este primer caso, entonces, si es que las células del linfocitos B1, en estas células no se expresa mucho la transferasa de desoxinucleótidos trifosfatados, o sea, TDT. Por lo tanto, estos linfocitos tienen una diversidad limitada, no son muy variables y reconocen antígenos de naturaleza polisacárida. En el caso de la respuesta a los antígenos proteicos, que serían estos tipos de linfocitos, responden con mucha más rapidez porque hay una gran variación en su estructura debido a que la recombinación ha sido muy efectiva. Estos linfocitos pueden entrar a la recirculación y residir en los órganos linfoides, ¿no?, donde van a adquirir su competencia funcional. Las diferencias entre estos linfocitos B
como mencionábamos, es que el linfocito B folicular va a ser especial o va a participar en la respuesta frente a antígenos proteicos, ¿no? Que van a ser presentados por los linfocitos T, ¿no? Por lo tanto, este hecho hace que a través de los órganos linfoides la célula se frente al antígeno y el antígeno induzca que estas células proliferen y también se diferencien haciendo un cambio de isotipo en los anticuerpos. Entonces estas por un lado y por el otro lado van a hacer que estas células se diferencien a células plasmáticas que tienen una vida más larga. En el caso de los linfocitos B de la zona marginal y los linfocitos B1 son son los que participan frente a antígenos de naturaleza sacárida, o sea, polisacáridos o hasta lípidos, ¿no? Y como mencionamos anteriormente, no tienen mucha diversidad porque en estas células no se producen mucho las proteínas o TDT, que son las que adicionan los nucleótidos que generan mayor diversidad. Estos participan en el reconocimiento de antígenos independientes de la célula T, ¿no? Forman inmunoglobulinas y pueden transformarse en células plasmáticas, pero de vida corta. ¿Cómo ocurre una vez activado o enfrentado el linfocito al antígeno? Estos tienden como respuesta a cambiar el tipo de anticuerpo. Ya no van a producir un anticuerpo M, sino puede ser anticuerpo G, A o anticuerpo E, dependiendo de la naturaleza del antígeno que estimuló. En este caso, la célula, el linfocito B virgen con su receptor se enfrenta al antígeno. Si el antígeno produce o si se adiciona a un interferón gamma, o sea, normalmente en ausencia de antígenos, señales de los linfocitos T cooperadores, las células forman la inmunoglobulina M. Cuando se enfrenta al antígeno y por molécula señal como el interferón gamma, entonces lo que se elige en estas cadenas de todo el ADN es una secuencia para la inmunoglobulina, una C gamma. Entonces, si se elige C gamma, se va a formar una cadena pesada gamma y lo que va a tener como consecuencia la formación de una inmunoglobulina gamma. Pero por el contrario, si aparece una señal como la interleucina 4, entonces puede inducir a que no se elija un C gamma, sino un C épsilon. Y esta región variable más el C épsilon van a formar una cadena, un ARN para la cadena de la inmunoglobulina épsilon, ¿no? Formando inmunoglobulina E. Eso requiere de que aquí haya secuencias promotoras llamadas así, secuencias de switch o de cambio, ¿no? Que son secuencias reguladoras que van a ser reconocidas por estas señales. Y por tanto también requiere de enzimas como la desaminasa inducida por activación, la glucosilasa y endonucleasas que van a generar estos cortes para que se elijan cualquiera de estas regiones C para determinar qué tipo de inmunoglobulina se forma. Así entonces en el cambio del isotipo de las moléculas se requiere la participación de los linfocitos T que tienen una molécula CD40 y los linfocitos B que tienen a su receptor y que van a reconocer el antígeno que les presenta el linfocito T, y estas dos moléculas CD40, tanto en el linfocito T como en el linfocito B, permiten una interacción y que este linfocito responda haciendo un cambio de clase. Como decíamos, si hay interferón gamma, ¿no? Porque hay presencia de bacterias, la inmunoglobulina que formen los linfocitos B va a ser la G. Si hay una presencia de
de parásitos, lo que se libera es una interleucina 4 y el linfocito va a formar inmunoglobulina E, ¿no? Por ejemplo, es la inmunidad contra los helmintos y también con las reacciones alérgicas. Si por lo contrario hay microorganismos que están en los tejidos, se liberan otras moléculas señal como el factor de crecimiento transformante beta, la molécula PRIL, el BAF y entre otros. Entonces la célula va a formar inmunoglobulina A. Es así que se forman los diferentes isotipos de inmunoglobulinas dependiente ya de cuál es el estímulo antigénico. ¿Qué pasaría si el CD40 de cualquiera de estas células está mutada? Simplemente no se concretaría esta activación del linfocito inmaduro y el linfocito se quedaría sin ser capaz de producir estas inmunoglobulinas que son inducidas por los antígenos, la G y la E. Tal vez o probablemente solo expresarían inmunoglobulinas M. Las funciones de las inmunoglobulinas son, por tanto, la unión específica al antígeno en sus regiones de la cadena pesada o de la cadena ligera, y como funciones efectoras tienen la activación del complemento, el unirse a receptores de células fagocíticas, el unirse a receptores de los mastocitos, basófilos o eosinófilos, y unirse a receptores de las células natural killer o también atravesar las membranas. En la respuesta inmunitaria, entonces, se induce la proliferación, la expansión clonal, que luego se diferencian en células de memoria y en células plasmáticas. El tipo de inmunoglobulina que se forme está en función al antígeno, aquí debe decir función al antígeno y al lugar en el que se encuentre el lugar anatómico. Por ejemplo, a nivel de las mucosas se estarían formando anticuerpos de tipo A. Y si hay un helminto en el organismo, lo que se forman es anticuerpo E. Los antígenos proteicos son presentados a los linfocitos CD4 y estos activan a los linfocitos B. Los antígenos proteicos no requieren de los linfocitos T cooperadores. Los antígenos no proteicos no requieren de los linfocitos T cooperadores. Y por último, el cambio de isotipo de la cadena pesada está regulada por los antígenos proteicos, depende del antígeno que está presente, ¿no? La célula, el linfocito B activado es inducido a proliferar, ¿no? Y a transformarse en una célula plasmática para producir anticuerpos de secreción o expresar inmunoglobulinas G, que son de diferentes tipos, no hay G1, G2, G3, G4. También puede transformarse en un linfocito B de memoria, ¿no? Generalmente se dice que se forman alrededor de 5.000 células por semana de este tipo y conllevan a un pool de inmunoglobulinas de 10 a la 12. Las inmunoglobulinas de secreción se diferencian de las de membrana porque también está gobernada por sus secuencias génicas del ADN. Si en la recombinación se elige una secuencia TM y una secuencia CIT, significa que la proteína va a tener una secuencia transmembrana y una secuencia citoplasmática. Por tanto, la proteína tiene que estar en la membrana. Si no se eligen estos dos elementos en la selección de la formación de la cadena, la inmunoglobulina va a ser secretada, ¿no? Entonces, eso sería lo que ocurre en las células plasmáticas. ¿Qué podemos considerar en los anticuerpos? Los anticuerpos presentan un idiotipo, que es la región variable que va a reconocer al antígeno. Generalmente está en la región variable, lógicamente, en la región constante no.
Estos idiotipos solo reconocen al epítope, o al epítopo, que es el determinante antigénico de este antígeno extraño, este cuerpo extraño como una bacteria. El isotipo, ¿qué es un isotipo? Son los diferentes tipos de inmunoglobulinas que están determinadas por la cadena constante, por esta región. Y alotipo es los diferentes tipos de inmunoglobulinas de este mismo tipo. Por ejemplo, en la inmunoglobulina G hay inmunoglobulina G1, G2, G3, G4. Entonces son alotipos, que son polimorfismos alélicos en la región constante. Aquí podemos ver estos términos: idiotipo, lugar de unión del antígeno, los isotipos, que dependen de cómo es la cadena constante de la cadena pesada, ¿ya? Tenemos región variable y región constante. ¿Cómo se forman? En los genes tenemos región variable, región D y de J, pero tenemos 9 regiones constantes: C mu, C alfa, C delta, C gamma 2, C gamma 4, C gamma 1, C gamma 3, C alfa, C epsilon, C alfa y C alfa 2. Si en el proceso de elección o de formación de esta cadena pesada se elige un C mu, lo que se forme va a ser una cadena pesada para una inmunoglobulina M. Por el contrario, si se elige un C delta, lo que se forme va a ser una inmunoglobulina delta, que de esta cadena pesada. Si se elige cualquiera de los C gamma, esta cadena pesada C gamma, entonces la inmunoglobulina va a ser G, inmunoglobulina G. Si se elige una C epsilon, ¿no? Una C epsilon con esta misma región variable, lo que se forme va a ser una inmunoglobulina E. Y si se elige una C alfa, solamente esta región alfa y el resto B de J igual, entonces lo que se forme va a ser una inmunoglobulina A. A estos cambios se le llama los isotipos. Entonces hablamos del isotipo mu de G, epsilon y alfa. Esos serían los tipos de inmunoglobulinas, que no son otra cosa que los isotipos. Las inmunoglobulinas tienen como principal función trabajar como un anticuerpo en la respuesta secundaria, las inmunoglobulinas G. Otra tarea de las inmunoglobulinas G son el activar el complemento de la vía clásica. Tienen la capacidad de cruzar la placenta, ¿no?, de la barrera placentaria, y estar entre 6 o 8 meses posparto. Pueden inhibir la retroalimentación de las células B. Y como mencionábamos, son de 4 tipos: inmunoglobulina G1, G2, G3 y G4. Se caracterizan porque están en diferentes concentraciones en el suero, atraviesan la barrera placentaria en diferentes grados. La última, la IG4, no activa el complemento, igual que no se une al fragmento C, y su vida media también es de 23, ¿no? La inmunoglobulina A, como mencionamos, es propia de las secreciones, ¿no? Se presenta como dímero, pero siempre asociado a un componente secretor que sería propio de las células epiteliales, que le ayudarían a la resistencia del medio, ¿no?, a las enzimas del medio extracelular. Sus concentraciones que se pueden encontrar es 3,5 miligramos por mililitro, y su semivida es de 6 días. La inmunoglobulina M se caracteriza porque se presenta en forma secretada como un pentámero,
¿no? Es especialmente un receptor de antígenos linfocitos virgen y participa en la respuesta inmune inmediata y primaria. El inmunoglobulina G lo hacía en la respuesta secundaria. Activa la vía del complemento como la inmunoglobulina G, pero con una forma eficaz, dado a su forma, ¿no? Son cinco cadenas que están trabajando a la vez. Y su acción es, por su tamaño, exclusivamente intravascular. Su semivida de 5 días. La inmunoglobulina D, se encuentra circulante en la superficie, funciona como un receptor en los antígenos, receptor de antígenos en los linfocitos vírgenes, y su concentración es mínima en el suero, su vida media de 3 días. La inmunoglobulina E participa en la respuesta frente al Minton, puesto que presenta receptores hacia las proteínas de los eosinófilos y liberan unas moléculas catiónicas. También participa en la hipersensibilidad inmediata al unirse de manera con mucha afinidad tanto a basófilos, a mastocitos, permitiendo que se liberen sustancias como la histamina, la heparina, los leucotrienos, causando muchas veces reacciones de hipersensibilidad. Su semivida es 2 días. En relación a los linfocitos T, son más abundantes que los linfocitos B, están entre el 60-70%, están ubicados en las regiones paracorticales de los ganglios y alrededor del vaso. Genéticamente están programados para reconocer antígenos específicos que son mediados por sus receptores. Los linfocitos T tienen marcadores comunes como los CD2, CD7, CD3, CD28. Sin embargo, hay marcadores que los diferencian como CD4 y CD8, que son mutuamente excluyentes. La relación de estos marcadores es de 2:1. ¿Cómo maduran los linfocitos T? Al igual que los linfocitos B, parten de una célula troncal que puede ser proliferar y luego ser inducida a que expresen tanto las enzimas recombinasas como las enzimas transferasas de nucleótidos. En este estadio, el linfocito es denominado pro-T. Cuando estas enzimas empiezan a actuar, las recombinasas inducen la recombinación de los genes de la cadena beta del linfocito, entonces el linfocito ya es conocido como pre-T. Por tanto, va a expresar esa cadena beta en su receptor, pero es un receptor incompleto que se acompaña de una proteína, un correceptor, que no es el que va a permanecer en toda la vida del linfocito. Entonces, esta estructura es llamada el receptor pre-T. Posteriormente, este receptor induce a cambios en el interior del núcleo, que va a conllevar a que haya un segundo reordenamiento de los genes. En este vez ya no solamente el de la cadena beta del receptor, sino del cadena alfa. Posteriormente se expresa el receptor completo y la célula ya está en un estadio, un linfocito T inmaduro. Al mismo tiempo que adquiere su receptor completo, se expresan otros correceptores que son el CD4 y el CD8. CD4 y CD8, que por lo tanto se le denomina linfocito doble positivo. Posteriormente, estos linfocitos ya en la médula del timo deben ser seleccionados y convertidos a unos linfocitos inmaduros, pero simples, ¿no? Es decir, tener solo un correpresor. Finalmente maduran los linfocitos
como tales, como CD4 o CD8, pero no ambos. Esta maduración, como mencionábamos, requiere de arreglos, ¿no? En el estadio del prolinfocito se forman las enzimas que participan en la recombinación de estos segmentos. En el linfocito pre-B se expresa la cadena beta ya recombinada, solamente se elige un segmento B, un segmento J, un segmento C y se forma un ARN recombinado. Este ARN se traduce en una cadena peptídica que luego se madura y forma la cadena beta del receptor del linfocito T. Asociado a las proteínas pre-T alfa, la proteína CD3 y la proteína Z van a formar el receptor del prereceptor del linfocito T. Estos prereceptores que se forman son en el 50% de veces productivos, en el otro 50% son no productivos, que quiere decir que una célula que tenga una combinación no productiva debe entrar en apoptosis. ¿Cuál es la función de ese prereceptor? La función es que debe emitir señales al interior y esas señales deben inhibir la recombinación de los genes de las cadenas beta, debe inducir a que los linfocitos proliferen y debe estimular la recombinación del gen de la cadena alfa, porque el receptor, como vimos al inicio, está formado por cadenas beta y cadenas alfa. Entonces, y por último, se debe inhibir la formación de esta proteína pre-T alfa. Estos linfocitos que pasan ya a expresar sus cadenas alfa y beta, ¿no? Son los linfocitos llamados doble positivos, porque así como se recombinó la cadena beta desde sus genes hasta formar la cadena peptídica, la cadena alfa también se recombina, forma su ARN para cadena alfa, se traduce, se forma la cadena peptídica y finalmente forman el receptor del linfocito T. Estos reordenamientos de ambas cadenas están seguidos de la expresión de correpresores. ¿Cuáles son estos correpresores? El CD4 y el CD8. Por lo tanto, se trata de un linfocito inmaduro doble positivo. Estos linfocitos inmaduros doble positivos deben pasar a una maduración al timo en sus diferentes niveles. A nivel de la corteza, ¿no? Se debe seleccionar de acuerdo a si se enfrenta y reconoce a los antígenos propios, ¿no? Se va a establecer una selección positiva. Si el reordenamiento que ocurrió en sus genes del receptor no es productivo o no se reordenó, el linfocito debe entrar en apoptosis. Pero si se reordena de alguna manera y se forma el receptor del linfocito T, entonces pasa a la siguiente zona del timo en la médula ósea y se selecciona de tal manera que junto con el correpresor debe madurar y ir a la periferia. Estos linfocitos que expresan el CD8 son los llamados linfocitos citotóxicos. Por otro lado, el linfocito de selección positiva que exprese su correpresor CD4 y un receptor del linfocito T productivo se diferencia al linfocito CD4 o también llamado linfocito cooperador. Si es que no es productivo este reordenamiento, entonces hay una selección negativa y el linfocito entra en apoptosis. Otra selección positiva es cuando el linfocito no expresa los CD4 ni CD8, pero sí forma un receptor, no alfa ni alfa beta, sino un receptor gamma delta. Estos receptores gamma delta entonces van a hacer a que
el linfocito sea llamado linfocito T gamma delta. Los linfocitos entonces pueden entrar a la circulación, pero no son muy numerosos. En el primer caso, entonces, cuando se expresa el receptor, hay una selección de estos linfocitos y hay una instrucción o una educación, algunos autores le denominan la educación de los linfocitos. ¿Y esto en qué consiste? En que frente a señales que ellos van a reconocer, si se enfrentan al complejo de histocompatibilidad tipo 1, entonces forman factores de transcripción, como por ejemplo los RUN, ¿no? Y van a hacer que se expresen un correpresor. ¿Qué correpresor? El CD8. Si se enfrentan a una clase tipo 2, el factor de transcripción es diferente, por lo tanto el correpresor que se exprese es CD4. Finalmente tendremos ya una maduración de los linfocitos constituidos solamente por un correpresor, o CD8 o CD4, y estos son los llamados linfocitos simples positivos, ¿no? Los que ya pueden entrar a la periferia para ejercer sus funciones. ¿Cómo es esta selección? Decíamos, la selección puede ser positiva o negativa. A medida que atraviesan el timo, cuando están en la corteza, los linfocitos pueden, si se van a enfrentar a las células que presentan moléculas de histocompatibilidad mayor. Esas moléculas, si reconocen una molécula tipo 1, entonces estos linfocitos se especializan en formar, como hemos visto, el correpresor CD8 y se seleccionan positivamente. Y si reconocieron a los complejos de histocompatibilidad tipo 2, entonces van a expresar CD4 y se seleccionan. Si es que este reordenamiento es productivo y si se reconoce esta molécula tipo 1 o tipo 2. Al pasar a hacer esta selección positiva, es una selección que quiere decir que estos linfocitos están restringidos por un MHC propio y van a tolerar muchos antígenos propios, ¿no? De tal manera que no causan problema. Si es que no reconoce a estos antígenos, el linfocito tiene que activar su apoptosis, es decir, va a morir. Los que hayan sido seleccionados de manera positiva atraviesan hacia la médula del timo y aquí se enfrentan a las células epiteloides reticulares que también van a presentar antígenos, pero van a presentar antígenos propios unidos a las moléculas MHC o simplemente solo las moléculas MHC. Si estos linfocitos se unen fuertemente a esas moléculas o a los antígenos, entonces deben ser seleccionados para entrar en apoptosis. ¿Por qué? Quiere decir que están reconociendo antígenos propios fuertemente y pueden causar problemas. Problemas como por ejemplo de autoinmunidad, ¿no? Se van a atacar a las células o a los antígenos que estén presentes, a las células que tengan esos antígenos que se presentaron en esta zona. Entonces, ocurriría entonces la selección negativa y se eliminan todos aquellos linfocitos autorreactivos. De esa manera, los que se presenten en la circulación, tenemos linfocitos T que no causan daño, sino que nos pueden ayudar en la defensa. Estos linfocitos que presentan ya su receptor, receptor antigénico, siempre se coexpresan con estas proteínas CD3. Las proteínas CD3 que son muy importantes para el reconocimiento del linfocito y en la respuesta que participan estos linfocitos. Como sabemos, los linfocitos T participan en la respuesta celular. El 95% de los receptores es de tipo alfa-beta,
pero hay un pequeño porcentaje que pueden ser gamma delta, que son dobles negativos. Estos receptores en el suero son muy pocos, pero pueden ser abundantes en las mucosas o en caso de patología. Por ejemplo, en el caso del síndrome linfoproliferativo autoinmunitario son muy abundantes, ¿no? O en el síndrome linfoproliferativo neoplásico o en las enfermedades celíacas. Normalmente son de muy poca frecuencia. Los receptores de los linfocitos T son los que van a reconocer a los antígenos que están unidos a los MHC, y las proteínas CD3 son los que realizan o conducen la señal hacia el interior del linfocito para que los linfocitos se activen o respondan al estímulo. Hoy en día se están planteando nuevos linfocitos. Habíamos dicho son los CD4 o cooperadores y los CD8. En el caso de los cooperadores se dice que son de dos tipos, pueden ser tipo 1 y tipo 2. Sin embargo, actualmente se están proponiendo nuevos linfocitos colaboradores, como por ejemplo se menciona el linfocito T helper o colaborador 17, que puede estar presente frente a bacterias o hongos que ataquen al organismo. Tienen sus propios factores de diferenciación y secretan unas citocinas particulares. Pero ¿cuál es la importancia de estos nuevos descubrimientos? Es que estos linfocitos helper 17 estarían comprometidos en los diferentes problemas de autoinmunidad, especialmente asociado a la artritis reumatoidea, ¿no? Y entre otros linfocitos T, como son los T reguladores, pueden ser comparados con estos T helpers, y las moléculas que secreten son diferentes entre ellos. Los linfocitos T reguladores inhiben o suprimen la formación de problemas autoinmunes, en cambio los de helper 17 estarían ayudando al problema, ¿no? Inducen y propagan la enfermedad, por ejemplo la artritis, ¿no? Son los reguladores controlan la autotolerancia, los helper 17 causarían inflamación tisular. En el caso de aplicación de una terapia, aquí estimulan la activación por la estimulación antigénica, y aquí intervienen con los anticuerpos neutralizantes. Entonces están muy asociados a los problemas autoinmunitarios. En relación a las células sin natural killer, ¿no? Estas son menos frecuentes, están entre el 10 al 5% de los linfocitos periféricos, y tienen como marcadores específicos el CD2, CD56, CD16. No presentan receptores específicos para antígenos ni inmunoglobulinas de superficie. Simplemente forman sus receptores sin inducir, pero tienen mucha capacidad en enfrentarse y lisar células transformadas o células infectadas por virus especialmente, ¿no? Esta ataque puede ser por una citotoxicidad diferente o mediada por moléculas como por los anticuerpos que fijan a los receptores, ¿no? de las inmunoglobulinas. Las células natural killer son especiales, tienen unos receptores que reconocen a las moléculas de histocompatibilidad de clase 1. Si estos receptores reconocen y la célula tiene el antígeno propio, entonces la célula no es inducida a que se lise. Sin embargo, los linfocitos natural killer frente a las proteínas transformantes que como su nombre dice han transformado, y una de las transformaciones es no presentar esos antígenos en la membrana celular,
como no lo reconoce a esta molécula que es propia, entonces simplemente va a inducir la lisis de esta célula transformada, ¿no? Hace algunos años atrás se hablaba de que era uno de los posibles tratamientos para las personas con cáncer, que estaban haciendo los investigadores es aislar células natural killer de los pacientes, cultivarlos in vitro en laboratorio y devolverle las mismas natural killer al mismo paciente, ¿no? De tal manera que no haya una reacción de rechazo. Y con ello podrían asegurar que estas mismas natural killer con mayor concentración podrían eliminar a las células cancerosas. Había pacientes voluntarios que estaban sometidos a esos tratamientos, pero al parecer todavía no se tienen muy buenos resultados, de tal modo que no se utiliza mucho, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos efectores de la respuesta inmunológica? Por ejemplo, en el caso de la inmunidad humoral, los linfocitos B con sus receptores, las inmunoglobulinas, van a reconocer antígenos, ¿no? Como por ejemplo un microorganismo. Frente a este antígeno, la célula puede sintetizar un poco más anticuerpos, se va a activar. Estos anticuerpos pueden ser reconocidos por van a opsonizar a estas bacterias o estos microorganismos, ¿no? Esta opsonización puede ser reconocida por las células especialistas en la fagocitosis, y fagocitan y van a contribuir a la eliminación del microorganismo. También pueden estas proteínas o estos anticuerpos ser reconocidos por células que están afectadas, ¿no? Y ser reconocidos por las natural killer e inducir a que estas células mueran. Por otro lado, los anticuerpos, ¿no? Pueden también permitir que el microorganismo se lise o conduzcan a una fagocitosis, pero con participación del complemento. Los elementos del complemento se unirían al antígeno, y estos receptores de las células reconocerían, aparte de las inmunoglobulinas, con ello van a permitir la eliminación del microorganismo. Y por otro lado podrían causar la inflamación. ¿Qué pasa con las células? ¿Cómo se activan los linfocitos B? La interacción de una célula B que tiene en sus anticuerpos unido al antígeno, pero también tienen su proteína de histocompatibilidad mayor de tipo 2, que puede unir a un epítope, ¿no? A una parte de este antígeno. Estos van a ser reconocidos por los linfocitos T. Entonces se unen a los linfocitos T. En este caso la célula B trabaja como una célula presentadora de antígenos. Se unen y mediante su molécula CD4 van a hacer que esta unión induzca a este linfocito T helper por un lado a proliferar y por otro lado a liberar interleucinas. La liberación de las interleucinas van a hacer que las células se dividan, ¿no? Y también se diferencien en células plasmáticas. Estas células plasmáticas son las que van a producir más anticuerpos, y las células que se diferencian en células B de memoria para un próximo enfrentamiento al mismo antígeno. Entonces, de esa manera, el linfocito B se activó, pero con
esa activación es dependiente del antígeno que presente la célula T. Aquí podemos ver un poco más ampliado cómo es la presentación del antígeno de la célula T hacia la célula B, la interacción del CD4 para que complemente la activación de esta célula T, que lleve señales al interior, por lo tanto produzcan diferentes interleucinas. Unas interleucinas como la interleucina 2, que va a autoestimular la proliferación de las mismas células T, y las interleucinas 4, 5 y 6, que hacen que el linfocito se divida y se diferencie en células plasmáticas y en células de memoria. En el caso de los linfocitos T, el linfocito T también se activa frente a los antígenos. El linfocito T cooperador, por ejemplo CD4, va a recibir a los antígenos desde las células presentadoras de antígenos, por ejemplo, los macrófagos. Estos van a presentar el antígeno y el linfocito va a responder formando varias citoquinas que estimulen a los linfocitos B, los cuales van a producir anticuerpos. Es la respuesta de los anticuerpos. Si producen interferón gamma, va a activar a los macrófagos para que fagociten al antígeno. Y si producen el factor de necrosis tumoral, va a producir una reacción inflamatoria. Los linfocitos T citotóxicos se activan cuando son enfrentados también a los antígenos. La célula T recibe en una primera instancia la interacción del antígeno, pero por parte de la célula presentadora de antígeno. Entonces, estas células T, al interactuar mediante la molécula de histocompatibilidad 2 y el CD4, van a hacer que el linfocito T libere interleucinas e interferón gamma. Las interleucinas van a hacer que el linfocito T se exprese otras proteínas como la CD28, y la célula T, la presentadora de antígenos, va a expresar la molécula B7, y estas dos van a interaccionar para activar al linfocito T citotóxico. Entonces, por un lado se activa la proliferación y por otro lado se estimula la diferenciación de estos linfocitos. Estos linfocitos T citotóxicos empiezan a proliferar y finalmente van a liberar sustancias tóxicas para las células. ¿Para qué tipo de células? Por ejemplo, las transformadas transformadas por virus o infectadas por virus. Eliminan las granzimas, las perforinas, ¿no? Las perforinas lo que hacen es servir de poros a nivel de la membrana, y las granzimas ingresan hacia el interior para desorganizar al ADN o el interior de la célula, y esta célula entra en apoptosis. Posteriormente es fagocitada, pero ya tenemos los linfocitos T citotóxicos especialmente para estos antígenos. Por último, tenemos la activación de los linfocitos natural killer. Estos también van a reconocer antígenos que estén unidos a las inmunoglobulinas. Por ejemplo, esta célula que se ha transformado, ¿no? Produce antígenos, y estos antígenos son reconocidos por los anticuerpos. Y las células natural killer tienen receptores contra esos para reconocer los anticuerpos, la parte FC del anticuerpo. Entonces, una vez que lo reconoce, la misma célula va a emitir secreciones también de perforinas y granzimas, que van a hacer que la célula transformada, una célula cancerosa, se lise y entre en apoptosis. Finalmente, son muchas las enfermedades que están asociadas a la participación de los elementos de la respuesta inmune, como por ejemplo tenemos la miastenia gravis,
que resulta de la formación de un anticuerpo que bloquea, o un anticuerpo contra el receptor de la acetilcolina. Normalmente en la unión neuromuscular, la neurona libera la insulina, la célula muscular recibe la acetilcolina, la célula muscular recibe la acetilcolina por sus receptores y la respuesta es contracción muscular. En este caso, el organismo, la señora, produce anticuerpos contra estos receptores de acetilcolina. Entonces, por más que la neurona libere la acetilcolina, los receptores están bloqueados por los anticuerpos y la célula muscular no recibe la señal. Por lo tanto, no va a haber contracción muscular, por tanto, no hay movimiento, ¿no? Las personas no pueden caminar, ni siquiera levantar los párpados, porque no se da la contracción muscular. Y así como esta enfermedad que está asociada a los anticuerpos, ocurren muchas otras enfermedades autoinmunes. Como hemos visto, la formación de anticuerpos debe ser productiva, pero además deben pasar una selección para que estos reconozcan las proteínas nuestras y no se las ataquen, como en este caso. Bueno, luego viene unas preguntas de reforzamiento. Por ejemplo, la diferenciación de los linfocitos B tiene lugar en dónde, ¿no? En cualquier órgano linfoide, en la zona cortical del timo, en la médula ósea, en los folículos del vaso, en los centros germinales de los ganglios linfáticos. ¿En dónde? ¿No? En este caso, la respuesta es la médula ósea. El receptor del antígeno de las células beta es, ¿no? Los receptores antigénicos son siempre las inmunoglobulinas o los receptores de las células T. Las otras moléculas, los correpresores, ayudan a la actividad, a la diferenciación misma de la célula, pero no reciben el antígeno, ¿no? Entonces aquí sería, la inmunoglobulina. ¿Ya? No es el CD19. Inmunoglobulina, se me ha movido, creo. Inmunoglobulina, siempre es receptor, célula T o inmunoglobulina. Para el linfocito, el receptor, linfocito B, el receptor es la inmunoglobulina. Para el linfocito T, el receptor es TCR o receptor de célula T. La función del linfocito B es lisis de células infectadas por virus, no agregación de plaquetas, tampoco síntesis de factores de complemento, tampoco síntesis de inmunoglobulinas o fagocitar microorganismos. Síntesis de inmunoglobulinas. Son regiones determinantes de la complementariedad de las inmunoglobulinas. Como vimos que los CDR se forman durante la recombinación de las cadenas, de los genes de las cadenas de proteínas de los receptores, ¿no? Entonces se forman durante la recombinación somática. Son las regiones hipervariables que establecen contacto con el antígeno. Esas son las CDR, que son una parte especial de la inmunoglobulina, como hemos visto en la figura. Las células B pueden expresar simultáneamente en su membrana. En el caso del linfocito maduro, virgen, expresan dos tipos de inmunoglobulinas, ¿no? Que son la M y la D. Posteriormente, cuando el linfocito ya migra hacia los órganos linfoides secundarios, ya se va a enfrentar al antígeno. Si el antígeno es de tipo bacteriano, la inmunoglobulina va a ser G. Si el antígeno es de tipo helmíntico, la inmunoglobulina va a ser E. Y si el antígeno está a nivel de las secreciones, la inmunoglobulina es A. Entonces depende
las otras variantes. Estos anticuerpos dependen del estímulo del antígeno. La inmunoglobulina A es abundante en las secreciones, es la única que atraviesa la placenta, se encuentra exclusivamente en forma pentamérica, no está presente en membrana de los linfocitos inmaduros, no, en los inmaduros siempre es M. La primera anticuerpo que se forma es M, el segundo que se forma es D, y después de ello ya depende del estímulo antigénico. ¿Carece de fracción C? No. La primera es la respuesta. En la maduración del linfocito B, el reordenamiento de los genes que codifican la cadena pesada se induce como respuesta al antígeno. No, es independiente del antígeno, está mucho antes en el prelinfocito. Se induce en los ganglios linfáticos, tampoco. Se produce cuando la célula beta está en la médula, es independiente del antígeno. C y D son correctas. La inmunoglobulina se produce sobre todo en el vaso, no, la inmunoglobulina hemos visto que es de secreciones, y de secreciones son en las mucosas, ¿no?, que se producen, donde en el tejido linfático asociado a las mucosas. En el ganglio no, en la piel tampoco. Con un defecto en el CD40L, ¿qué inmunoglobulinas no disminuirán en el suero de una persona? Hemos visto que los CD40 participan cuando se presenta el antígeno. El linfocito T y el linfocito B forman contacto mediante sus receptores con el antígeno, pero estos correpresores, que son los CD40, tanto del antígeno como del linfocito T, estimulan y dan la reacción. Aquellos linfocitos que tienen alterado el CD40 no van a poder sintetizar estas otras inmunoglobulinas. Y hay un síndrome que se llama el síndrome de la hiper-IgM, ¿no?, por mutación en este CD40. Con relación al receptor del antígeno de la célula T o TCR, señales y la afirmación incorrecta. Es un heterodímero formado por dos cadenas apareadas, alfa y beta, o gamma y delta. Sí, lo hemos visto, puede ser alfa, beta, que es lo más frecuente, y gamma y delta lo menos frecuente. Cada cadena que forma el TCR tiene parte constante y parte variable, que a su vez posee tres regiones hipervariables. Sí. Como las inmunoglobulinas pueden secretarse en forma soluble, no sé. El receptor alfa-beta reconoce péptidos antigénicos, sí, presentados por las células presentadoras de antígenos en la cavidad formada por las moléculas del complejo de histocompatibilidad. Sí. Las moléculas TCR, alfa-beta o gamma-delta se encuentran unidas en la superficie. Sí. Junto a moléculas CD3. Sí. Lo que no hacen los TCRs, que sí hacen las inmunoglobulinas, es que se puedan secretar. Los linfocitos T siempre tienen su receptor en la membrana. El tipo de inmunoglobulina que se produce de forma preferentemente frente al mitos, ¿cuál decíamos? La E. Los linfocitos B1, dice, son, bueno, no, M positivos y delta negativos. No, siempre están con solamente anticuerpos M. ¿Cómo se genera la diversidad de los receptores antigénicos? Tanto en los linfocitos B como en los T se generan por recombinación, pero no es una recombinación en la meiosis, sino en los linfocitos, que son células somáticas. Y la meiosis se da en células sexuales. Entonces es recombinación somática.
¿Cuál de las siguientes situaciones conduce a una selección positiva de los linfocitos? Autotolerancia a propias proteínas, de lesión clonal, autoinmunidad frente a proteínas propias, restricción por moléculas de histocompatibilidad, inmunización frente a antígenos. Es la restricción a las moléculas de histocompatibilidad. Vimos que esto sucede a nivel de la corteza del timo, que se presentaban por un lado las moléculas de histocompatibilidad tipo 1, tipo 2. Si reconocía a esas moléculas, pasaba en la selección positiva, ¿no? Y luego iba a la selección negativa. Sí. Disculpe, ¿la diferenciación de los linfocitos se da en dónde? En la médula ósea. Sí. Bueno, entonces dejo algunas preguntas para el repaso y eso ha sido a grandes rasgos, dado el tiempo, agradezco por su atención.